panorama electoral está encendido con los resultados de la encuesta Gallup hoy. Para analizarla vamos a recibir al consultor en comunicación estratégica Felipe Vallejos, que ya está con nosotros, y saludando a Felipe. Bienvenido, Felipe, qué bueno tenerte nuevamente en casa. Felipe, buenas. Hace rato estoy aquí comiendo boca. Comiendo boca, calladito. Muy buenas tardes, don Felipe. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Pues Felipe, te cuento, la encuesta Gallup hoy reveló que si las elecciones fueran el día de hoy, Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM, ganaría las elecciones en primera vuelta con un 53.7% frente a un 35.5% de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana. Un 8.6% se decantaría por expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y por Guillermo Moreno del partido Alianza País sufragaría un 1.3% de la población. Los datos de la encuesta Gallup señalan que por Abinader votaría el 95.7% de quienes simpatizan por su partido, el PRM, el 27% de los que se identifican con el Partido Revolucionario Dominicano y el 35% de quienes se inclinan por el Partido Reformista Social Cristiano. Asimismo, por Abinader votaría el 58% de los adultos de 18 a 24 años, de 25 a 34 años, el 56.9% de los hombres y el 50% de las mujeres. Me imagino, Felipe, que ya tú también te viste la ficha técnica y todo eso de la encuesta, para que entonces empecemos a analizarla, empecemos a desglosarla. Bueno, primero que nada, el fin de semana fue un fin de semana muy revelador con relación a lo que podía venir este lunes. De hecho, sí, la cantidad de comentarios, filtraciones y de descrédito de la Gallup, pues nos dio, digamos, una señal de por dónde podía venir la cosa con relación a este levantamiento que cae con una encuesta que realmente tiene la credibilidad, tiene la historia detrás de las últimas elecciones. Ha acertado en las últimas elecciones, digamos, del 2004 o del 2000 a la fecha. Lo que se ha hecho un recuento más reciente del 2000 a la fecha siempre ha sido certera. Faltando 2 semanas, menos de 2 semanas para las elecciones, me parece que efectivamente tenemos una encuesta que plantea un escenario que hasta hace pocos días era realmente impensado, que era que se podía acabar todo en primera vuelta, de manera que esto realmente se establece como un punto de quiebre en la campaña y va a determinar mucho el comportamiento de los 3 candidatos o los 4 candidatos, incluyendo a Guillermo Moreno, de aquí al 5 de julio, pero esto deja extremadamente bien posicionado. Yo no creo que ni los mejores sueños de la gente del PRM se había manifestado una situación tan positiva como esta, de llegar a un 53.7% de intención de voto, de que el 75% de las personas ya tengan determinado que van a votar y por quién van a votar, y creo que es un escenario inmejorable para el PRM, crítico para el PLD, y confirma de una u otra manera la realidad del expresidente Leonel Fernández, que evidentemente no tiene grandes posibilidades de alcanzar la presidencia en primera vuelta, y de producirse una segunda vuelta. Yo creo que no clasificaría de ninguna manera según los números. Por tanto, es un escenario donde pudiera verse mayores tensiones, de hecho, de aquí al 5 de julio por la credibilidad que tiene. A mayor tensión previa antes de la publicación de la encuesta, mayor es la credibilidad de esta, y esto ha quedado completamente confirmado por la publicación de la Gallup hoy, que no había publicado una encuesta desde finales de enero de este año. Había guardado silencio después y justo antes de las fallidas elecciones municipales. Guardó silencio también durante y a lo largo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Finalmente liberó estos datos que son bastante reveladores y que dejan en una posición de bastante desventaja con relación al PLD, y con una ventaja sólida para Luis Abinader para llegar a alcanzar la presidencia el próximo 5 de julio. Felipe, los números, bueno, hace 15 días nosotros habíamos publicado en Telenoticias una encuesta de una firma encuestadora, Mercado y
y cuantificaciones y daba hace 15 días los mismos valores que hoy está dando Gallup. Eso ya es una tendencia irreversible, o sea, no salvo, ¿qué puede haber que cambie esos números? ¿Qué puede suceder? Bueno, en la vida y en política nada es absoluto, pero me parece que la tendencia está determinada, y qué buen dato que das ahí, Roberto, de que hay otra encuesta que más o menos se parece mucho a la que están liberando ahora, que salió hace 2 semanas. Eso indica una tendencia bastante favorable para el PRM y un muy cuesta arriba para la intención del PLD de siquiera forzar una segunda vuelta. El discurso del PLD de las últimas semanas se había basado en ganar en primera vuelta. La frase fundamental del PLD en este momento era: estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Y sin embargo, esta situación lo deja ni siquiera en una posición muy vulnerable para forzar una segunda vuelta, a ver cómo pueden alcanzar a Luis Abinader. Entonces, esa situación que realmente es muy difícil de revertir. Creo que la importancia fundamental ahora va a ser llevar esa intención de voto a los votos reales por el temor real, justificado de muchas personas de no ir a votar el 5 de julio por miedo a contraer el virus del COVID-19, de manera que eso pueda comprometer la salud de muchos dominicanos. Sin embargo, creo que este escenario invita a pensar que esto se acaba en primera vuelta y que Luis Abinader será el nuevo presidente de la República. Ahora, Felipe, ¿qué ha pasado entonces con la campaña de Gonzalo Castillo? O sea, si bien ha ido subiendo, se estancó y casi todas las encuestas lo daban, las serias, ¿no? En ese rango que hoy dio Gallup, siendo el hombre del oficialismo, ¿qué pudo haber afectado a Gonzalo que lo estancó y no ha crecido? Sí, hablábamos de ese tema hace 2 o 3 semanas con Yatzel, que se acaba de unir a la conexión, cuando salió la Mark Penn, y decíamos que el momentum era de Gonzalo Castillo porque había aprovechado de manera bastante interesante la situación de la crisis nacional, había establecido ciertas acciones que en ese momento habían calado muy bien en la opinión pública, como traer a dominicanos que estaban varados en distintas partes del mundo, traer bastantes insumos médicos de parte de China, con el propio viaje, que el sacrificio tremendo que hizo Roberto para demostrar que efectivamente están encargando los aviones, y otro tipo de acciones solidarias que Gonzalo Castillo venía realizando. Ahora bien, que las tácticas de una campaña funcionen en un determinado momento y le permitan al candidato que hubiera la intención de voto, no quiere decir que en un mes más esas mismas tácticas van a funcionar. Creo sinceramente que la campaña de Gonzalo Castillo se ha estancado en eso, ha mantenido esas tácticas y ya no son tan novedosas ni tan favorables, o no tienen el impacto que tuvieron en un determinado momento. Entonces, yo creo, sí. No sé qué piensas tú, que aun cuando Luis, por ejemplo, se ha tenido que replegar por el tema de la enfermedad y ha tenido que estar en su casa, en el caso de Gonzalo ha dejado de hablar, ha dejado, o sea, en el sentido de participar públicamente, estar más en la concreta. Ha publicado fragmentos de cuál sería su programa de gobierno, pero no va a los debates, no da entrevistas, no se ve, salvo recibiendo un vuelo o 3 gente más, nada más. O sea, no se ve en campaña, lo que quiero decir. No lo siento en campaña. Y eso que tú mencionas es bien importante. Eso que tú mencionas, Roberto, es bien importante, porque como bien menciona Felipe, una estrategia puede ser buena, pero eso no quiere decir que vaya a ser exitosa la campaña, porque ¿cómo se elige presidente en República Dominicana? Con 50% más 1. Eso quiere decir que tú puedes tener una estrategia que te permita subir, que te permita multiplicar tu apoyo, pero si no te cruza la valla necesaria para ser electo, entonces efectivamente no fue exitosa a nivel de campaña. Es como la frase aquella de: la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Y entonces, te quiero poner un caso que tú conoces muy bien. Tú recordarás el año 2004, cuando Hipólito Mejía arrancó en febrero
con 12% de apoyo. Leonel Fernández arrancó con 70%. Cuando Hipólito sale en la calle esos últimos 3 meses, que fue una campaña intensa, que fue mano a mano, que fue inauguraciones, que fue besar bebés, que fue discursos enérgicos, finalmente él termina con 33%. Desde ese punto de vista podemos decir, bueno, Hipólito le fue mucho mejor de lo que le pudo haber ido. Y en medio de una crisis económica sin precedentes aquí, la situación de los bancos y todo. Claro, había mejorado un poco porque la crisis terrible fue 2003, entonces ya en 2004 había bajado un poco la intensidad, pero vuelvo y resalto, Hipólito arranca con 12%, termina en 33%, podemos decir que su estrategia le permitió llegar a ese punto, pero nunca permitió que él se acercara al 50% más uno, así que yo creo que de esa manera podemos resumir un poco lo que es la campaña de Gonzalo Castillo. Fue una persona que arrancó con menos del 30%, que es algo insólito para un candidato oficial, y ha logrado subir un poco, principalmente a expensas de Leonel Fernández, porque compiten en el mismo mercado electoral, pero yo en ningún momento he visto un camino al 50 más 1 para Gonzalo Castillo, y no veo que en las últimas 2 semanas de campaña exista ese camino, que es lo fundamental. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de si algo le está sirviendo o no le está sirviendo, pero aquí la pregunta central es quién tiene el camino para la mayoría absoluta, y todo indica en este momento que quien tiene ese rumbo, quien tiene esa mayor posibilidad es Luis Abinader, porque no solamente se trata de Gallup, sino que en la mayoría de otras mediciones también pareciera que él es quien más se acerca a ello. Incluso en Sigma 2 pasa algo bien interesante. Sigma 2 apunta a un escenario de segunda vuelta, pero no pregunta por quién usted votaría en segunda vuelta. Y eso yo creo que es algo que tendríamos que especular un poco de por qué lo hace, ¿no? Claro. Felipe. Bueno, sí, lo último que quería decir, agregar, aparte de lo que ya acertadamente dijo Yatzel, es que Gonzalo Castillo está pagando el precio de no explorar esa faceta que quizás no le sienta, que es dar entrevistas, que someterse al debate, que someterse a los cuestionamientos. Va a participar, por ejemplo, en un encuentro con el grupo de comunicaciones Corripio, en el cual se le va a preguntar sobre su plan de gobierno, al cual asistirá Leonel Fernández. No sé si asista Luis Abinader por razones de salud, y Guillermo Moreno. Luis va. O sea, lo va a hacer desde va calando. Lo va a hacer desde su casa. Eso va calando la opinión pública porque no sabemos realmente, la gente legítimamente dice, pero ¿qué es lo que usted propone o qué es lo que piensa? ¿Cómo es que vamos a salir de esta crisis? Sí aparece en videos grabados donde establece ciertos lineamientos de su programa de gobierno, pero no se le ve en ese intercambio con periodistas o entrevistadores, que es muy importante de cara a la opinión pública, sobre todo en una clase media profesional que cada vez más va exigiendo a sus candidatos, a sus aspirantes, conocer las propuestas, y de ahí el crecimiento importante, exponencial, de la necesidad de una cultura de debate a la cual muchos candidatos se han restado. Por tanto, eso evidentemente que le ha restado a Gonzalo Castillo, está pagando, digamos, un precio en ese sentido, y por el otro lado también es como que se siente que salió un poco del escenario en las últimas semanas, y eso pudo haber repercutido en el estancamiento. En enero él sacó cerca de un 32%, y ahora en junio sacó cerca de un 35%, por tanto el crecimiento ha sido mínimo, incluso dentro del margen de error que establece como parámetro de confiabilidad para la Gallup, que es más o menos de un 3%. En el caso de Luis Abinader, pasó de un 42, un 41 a un 53, que es un salto tremendo, incluso asegurándose la victoria en primera vuelta, y un descenso, digamos, importante de Leonel Fernández, pasando de un 15 a un 8%. Quiere decir que estamos en un escenario de primera vuelta impensado hace 2 o 3 semanas, según otras encuestas que le dábamos mayor crédito por encima de otras, pero todo puede cambiar en un escenario tan imprevisible como el del COVID-19, en un escenario de emergencia, de toque de queda, de miedo a ir a votar de algunas personas por comprometer su salud, etcétera. Entonces estamos en una situación tan volátil que el voto duro no es tan duro como antes, sino que hay una indecisión importante, y el desafío fundamental en este caso, y sobre todo para Luis Abinader, es que su campaña debe concretar el voto, la intención de voto al voto concreto.